debe tener unas metas claras, debe tener unas metas concretas y claras para que el alumno, los profesores, los padres sepan de qué va. Así nadie es engañado. Y es mejor tener unas metas un poco menos ambiciosas pero claras y realmente hacer que se cumplan. Es un problema en el mundo de la educación que hay unas metas muy ambiciosas pero después se quedan en puras palabras. Primero tiene que tener conocimientos, tiene que tener un carácter tranquilo, no dejarse provocar por los alumnos, debe poder saber trabajar a largo plazo porque es la combinación de todo lo que hace durante un año escolar o más tiempo lo que da resultado en el alumno. Además, yo he trabajado mucho sobre la noción del lenguaje del profesor. Un profesor con un buen lenguaje propio ayuda al alumno automáticamente, porque el alumno adquiere parte de ese vocabulario del profesor, del manejo de la sintaxis, de la seriedad del profesor que se nota a través del vocabulario. A través de la manera de hablar, un profesor muestra que representa a la vida intelectual, al mundo del conocimiento, así que encarna un poco la idea de la educación. En ese sentido es muy importante. Un profesor es un modelo, digan lo que digan los pedagogos. La importancia real es enorme, incalculable. Es un regalo a la población, a los niños, que se hagan las pruebas PISA, porque antes los gobiernos y los pedagogos no han querido tomar en serio los bajos resultados y siempre han dicho que eso de hablar de un descenso de los resultados sería una maniobra política por ciertas fuerzas políticas y un largo etcétera. Y lo que hacen ahora es que existen esas pruebas internacionales que no confeccionadas por ningún país, por ningún partido, lo que hacen es intentar desprestigiar unos resultados que no les conviene. Es lamentable ver esas sí que son maniobras por parte de gente a la que no le gusta el resultado. Es cierto que los informes PISA no lo miden todo, pero miden factores esenciales y miden precisamente esos factores que son comprensión lectora, matemáticas, ciencias naturales, porque son las materias que se pueden medir internacionalmente. El resto son cosas que tienen que ver con la cultura de cada país y es casi imposible técnicamente construir pruebas. Así que sí, se puede completar los informes PISA, pero no se puede decir que no tengan validez. Eso es pura tontería y debería darles vergüenza a las personas que digan eso en público. Eso es algo muy difícil decirlo de manera general. Primero, si hablamos de la lengua vehicular como la calidad de la lengua vehicular, es muy importante la calidad de la lengua del profesor. Ahora se da en algunos países el dar la enseñanza en otra lengua con el método de la inmersión, y puede ser una lengua regional o puede ser el inglés, por ejemplo, o otra lengua más internacional, entre comillas. Hay tantos factores que influyen en el resultado que es difícil pronunciarse de manera general. Lo que sí uno debe tener más cuidado con eso de lo que se dice, porque si ponemos el caso español, y podríamos hablar de la situación, de eso de enseñar en inglés algunas materias, es cierto que se aprende más inglés, es cierto. Y es cierto que el inglés es muy útil, pero el inglés y también manejar el ordenador son cosas muy útiles cuando tengas ya afianzada una base en tu propia lengua y los conocimientos escolares importantes. Alguien que tiene 18 años, vamos a poner, y que tiene una sólida formación en historia, biología, geografía, ortografía, literatura de su país o alguna cosa más, esa persona tiene, si además
maneja bien el inglés y y domina el manejo de los ordenadores, tiene una muy buena plataforma, pero no se puede colocar el inglés y el manejo del ordenador en vez de esa sólida formación, porque si no tienes unos conocimientos, si no tienes un buen manejo del pensamiento, ¿para qué lo vas a querer poner en inglés? No mejora por estar en inglés y no mejora por estar escrito en un ordenador. Y si no tienes esa formación, no vas a entender bien lo que te puedan decir en inglés o lo que puedas encontrar en una pantalla. Así que primero el desarrollar el conocimiento, la personalidad, la expresión, y después añadir, expandir ese conocimiento a través del inglés y a través de la tecnología. Así que lo primero. Es ridículo que haya una discusión primero, pero es una ilustración de la situación en la que estamos. ¿Para qué sirven los deberes? Primero, los deberes son únicamente una parte del programa de estudio del niño. Sí, podría tomar un ejemplo chino. Los chinos están muy de moda en diferentes aspectos. Porque se ha dicho que, ¿cómo es posible que avancen tanto los chinos si el método que utilizan es un método adecuado? Porque usan el método de empollar. Eso supuestamente no sirve. Hay un investigador sueco que ha trabajado con investigadores chinos para descubrir el secreto de los chinos. Y dice que una manera típica de enseñar sería que, por ejemplo, en la ESO en China, que el primer paso es que el profesor explique al grupo la novedad que deben estudiar. Y la idea es que los alumnos entiendan durante esa explicación. Y después se van a la casa y tienen como tarea leer lo que corresponda a lo que han oído y saberlo la próxima vez. Entonces el profesor les toma la lección, a ver si entienden, pueden hacer preguntas quizá, y de vez en cuando el profesor añade algo, alguna excepción a la regla o algo así. Y después los manda a la casa otra vez con la misma tarea, para que realmente aprendan esto de manera profunda y para que sirva inmediatamente de instrumento para el próximo aprendizaje. Esto funciona. ¿Y qué función tiene la tarea aquí? La tarea tiene la función de que si alguien no ha captado lo que se quiere transmitir, tiene una segunda posibilidad aprendiendo la tarea. Y después tiene una tercera posibilidad cuando el profesor explica durante la segunda clase. Y tiene una cuarta posibilidad con la segunda tarea. Así, el alumno que realmente se estudia debería poder comprender lo que se debe comprender en esa unidad de estudio, porque después se pasa a otra cosa. Y si no lo ha aprendido, entonces le quedará un vacío y no podrá entender lo que sigue después. Los que dicen que no se necesitan tareas, ¿cómo piensan? Parece que no ven la necesidad de aprender cada unidad de aprendizaje. Piensan probablemente que los alumnos aprenderán por el aire, por algo, y que yo diría que no toman en serio que la meta de la escuela es el aprendizaje y que los que más necesitan deberes son los que más problemas tienen de aprendizaje. Y la vida es injusta, y así que los que más les cuesta, más necesitan las tareas. Es su única salvación. Sin las tareas, ellos pierden control sobre el aprendizaje. Y sin las tareas es mucho más difícil que un padre ayude al hijo, por ejemplo, porque el padre no sabrá de qué estarán hablando. Y sobre todo con los padres que tienen poca formación, porque sin una tarea bien definida, ¿qué puede hacer un padre?
Así que las tareas son esenciales para el aprendizaje. Los que están en contra, realmente yo me pregunto si saben de lo que están diciendo. Como sabe todo el mundo, antes teníamos más evaluaciones y sobre todo al final de un ciclo. Hablábamos de reválidas después de la secundaria, después del bachillerato. Pero las reválidas nunca han sido la única evaluación porque no se puede revalidar todo porque es demasiado, sino había algunas materias clave en las que había pruebas escritas de reválida. Lo importante es que eran pruebas nacionales, que había así una meta para esa etapa para todo el país y también que en todo el país se sabía cuál era el listón que tenían que pasar los alumnos. Así que alguien que tenía el bachillerato terminado sabía esas cosas, porque si no, no hubiera obtenido el certificado en cuestión. Lo que sabemos ahora es que eso de tener una evaluación continua conlleva un enorme trabajo para el profesor que tiene que documentarlo todo. Es un aumento exponencial de burocracia. Además, se ve también que puede aumentar el estrés de los alumnos ambiciosos porque están siendo evaluados en cada momento. Así que realmente eso es mejor que estar evaluado en algún momento. Yo creo que es una manera equivocada de querer proteger a los jóvenes de una presión que se supone demasiado grande para ellos. Yo creo que hay varios vicios, varios defectos con esa manera de pensar. Primero, la vida contiene momentos de presión para todos nosotros y no estar nunca sometido a una presión, más bien te convierte en muy vulnerable ante cualquier tipo de problema que tengas más tarde. Eso número uno. Los niños los niños y los jóvenes no son tan vulnerables. Además, si superas un obstáculo, te puedes sentir orgulloso y con razón, lo cual está muy bien para el joven. Otra cosa más, eso es formular una meta muy clara y es muy positivo para un profesor, tanto para un profesor como para un alumno, tener un examen final, porque así el profesor y los alumnos trabajan de manera conjunta hacia una meta conjunta. Así que no hay eso de la tendencia de que el alumno quiera congraciarse con el profesor. No tiene sentido si hay un examen final. Y es muy desagradable para un profesor sentirse objeto de maniobras para influir el criterio del profesor. Eso se evita si hay un examen final nacional, por ejemplo, corregido por otra persona. Así que hay mucho que ganar con volver al sistema anterior. Yo añadiría que ahora hemos probado lo de la evaluación continua. Sabemos cómo funciona. Así que no estamos haciendo conjeturas sobre cómo podría posiblemente funcionar si no lo sabemos, y yo creo que debemos volver a pensar en lo del examen. Mi argumento final es que en los países a los que les va muy bien en Asia, por ejemplo, hay exámenes finales y los chicos parece funcionar bien. Claro que son países muy populosos y cómo van a organizar la escuela si no tienen pruebas escritas. Pero de manera, para mí, los argumentos a favor de un examen final son más importantes que los argumentos en contra. Ayuda al alumno automáticamente, porque el alumno adquiere parte de ese vocabulario del profesor, del manejo de la sintaxis, de la seriedad del profesor que se nota a través del vocabulario.
A través de la manera de hablar, un profesor muestra que saber trabajar a largo plazo, porque es la combinación de todo lo que hace durante un año escolar o más tiempo, lo que da resultado en el alumno. Además, yo he trabajado mucho sobre la noción del lenguaje del profesor. Un profesor con un buen lenguaje propio debe tener unas metas claras, debe tener unas metas concretas y claras para que el alumno los preciosas, pero después se quedan en puras palabras. Primero tiene que tener conocimientos, tiene que tener un carácter tranquilo, no dejarse provocar por los alumnos. Debe poder, los profesores, los padres sepan de qué va. Así nadie es engañado. Y es mejor tener unas metas un poco menos ambiciosas, pero claras, y realmente hacer que se cumplan. Es un problema en el mundo de la educación que hay unas metas muy ambiciosas